Estamos en nuestra serie Sígueme, la iniciamos la semana pasada y la semana pasada descubrimos cosas muy interesantes. Fíjense, descubrimos que ser un pecador no te descalifica de seguir a Cristo. De hecho, si estuvieron aquí la semana pasada nos dimos cuenta que reconocer que eres un pecador es un requisito para poder seguir a Cristo. Únicamente las personas que reconocieron que necesitaban ayuda se convertían en candidatos para seguirlo. También descubrimos, fíjense, que aun si no crees en Cristo, eso no te descalifica de ser un seguidor de Cristo. Esa es una maravillosa noticia, porque si vemos en los evangelios, sus primeros seguidores no creían que Él realmente era quien decía ser cuando lo empezaron a seguir. Lo seguían por muchas razones, lo seguían porque sanaba gente, porque alimentaba multitudes, porque sus mensajes eran muy poderosos, pero no creían todavía que Él era quien decía ser. Lo cual significa que si tú tienes dudas, si estás aquí de visita, si apenas estás escuchando estas cosas por primera vez y te cuesta trabajo creerlas, estás invitado a seguirlo de todas maneras. De hecho, si lo piensan, tiene todo el sentido del mundo, que es siguiéndolo que puedes llegar a creer. Y por eso te invita a seguirlo, aunque aún no creas. Y también descubrimos la semana pasada que esa invitación a seguirlo no es una invitación a obedecer mandamientos. ¿Verdad? Todas las religiones te dicen, cambia para que te puedas unir. Cristo te dice, únete y yo te voy a cambiar. Entonces, es una cosa maravillosa y por eso lo seguimos. Entonces, la pregunta que nos vamos a estar haciendo consistentemente es, ¿estoy siguiendo a Cristo? ¿Estoy activamente tratando de seguir a Cristo? Y la semana pasada nos quedamos medio en suspenso para saber qué significaba eso. Entonces el día de hoy, miren, vamos a analizar otra narrativa de un llamado de Jesucristo. Tengo la esperanza de que nos abra los ojos a que entendamos cómo se da ese llamado y qué significa empezarlo a seguir. ¿Okay? Vamos a orar por un milagro para que pueda yo seguir hablando y a ponernos en manos de Dios. Padre, te amamos, Señor, te damos gracias por tu amor. Estamos aquí porque queremos conocerte mejor, Padre. Te pedimos que a través de este mensaje, por ronco que suene, tu Santo Espíritu haga cosas maravillosas en nuestros corazones y en nuestras almas, Padre. Acércanos a ti, ayúdanos a verte como realmente eres. Te lo pedimos en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Muy bien. Miren, una de las cosas maravillosas que tenemos en el Nuevo Testamento es que tenemos 4 evangelios. No sé si se habían puesto a pensar en eso, pero no hay ningún personaje histórico de esa época y de muchas otras épocas que haya 4 biografías escritas por diferentes personas de él. Esto es una maravilla porque tenemos 4 de ellas y lo que en realidad son 4 diferentes puntos de vista de las cosas que sucedieron. Son 4 ángulos totalmente diferentes porque las personas que los escribieron son muy diferentes. Dice, Mateo, estudiamos un poquito Mateo la semana pasada, era un judío, ¿okay? Que empezó a seguir a Cristo después que algunos otros de sus seguidores. Luego tenemos a Marcos, que él de hecho su nombre completo era Juan Marcos, es decir, tenía un nombre judío y un nombre griego. Él no conoció a Jesucristo en persona. Él acompañó a Pedro en todos sus viajes y era el escriba de Pedro. Entonces todo lo que escribió Marcos son cosas que Pedro le contó. Luego tenemos a Lucas. Lucas era gentil, él ni siquiera era judío. Entonces Lucas escribe de una manera totalmente diferente que todos los demás porque él no entendía la cultura judía como los demás la entendían. Y luego tenemos a Juan. Juan era uno de los más cercanos seguidores de Cristo, uno de sus mejores amigos. Entonces cada uno nos cuenta las cosas desde su propio punto de vista. El pasaje que vamos a estudiar el día de hoy, el llamado de Pedro, lo escribieron 2 de ellos, Mateo y Lucas. Y vamos a leer los 2 y se van a dar cuenta cómo comparar los 2 nos va a abrir los ojos y nos va a ayudar a entender por qué a veces los evangelios se ven tan diferentes. Fíjense, vamos a empezar con Mateo. Mateo es un judío que le está escribiendo a judíos. Por lo tanto, fíjense, la forma en que él escribe, él considera que esta gente hay muchas cosas que ya saben, porque ellos conocen el Antiguo Testamento, tienen fe en Dios, no hace falta darles tantos detalles acerca de Dios y de lo que significa seguir a un rabí.
porque los judíos ya lo saben. Entonces su evangelio es casi un resumen, pero el problema es que hace muy complicado para un gentil como nosotros entender lo que está diciendo y nos da una sensación muy irreal de lo que significa seguirlo. Fíjense, vamos a leer Mateo 4, empieza en el versículo 18. Dice, mientras caminaba junto al mar de Galilea, Jesús vio a dos hermanos. Uno era Simón, llamado Pedro, y el otro Andrés. Estaban echando la red al lago, pues eran pescadores. ¿No? Eran pescadores, están tirando las redes. Vénganme, síganme, les dijo Jesús, y los haré pescadores de hombre. Al instante dejaron las redes y los siguieron. Para una persona como tú y como yo, oyes estas cosas y dices, ¿así nada más? O sea, va pasando un individuo al lado del lago, ve a unos trabajando y dice, síganme, tiran las redes y se van siguiéndolo, sin más ni más. A mí me cuesta mucho trabajo asimilar esto, no sé a ti, pero se pone peor todavía. Fíjense en los versículos 21 y 22 dice, más adelante vio a otros dos hermanos, Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que estaban con su padre en una barca remendando las redes. Jesús los llamó y dejaron enseguida la barca y a su padre y lo siguieron. O sea, están trabajando con su papá, pasa Jesucristo y dice, síganme, se paran y se van. Eso no suena espiritual, suena irresponsable, ¿no? O sea, como dos adolescentes diciendo, por fin nos libramos de las redes, ¿no? ¿Se imaginan? O sea, traten de ponerse en la escena. Papá, ¿ves al de las sandalias? Nos vamos con él. ¿No? Nos despides de mi mamá. Ya nos vamos, así nada más. Bien, ¿saben cuál es el problema con eso? He escuchado muchos sermones predicados empujando una teoría como esta, diciendo, cuando Cristo te llama, en ese momento dejas todo y lo sigues, porque o Cristo es el Señor de todo o no es el Señor de nada. Y por eso mucha gente dice, no, pues nada. No puedo terminar primero la secundaria, ¿no? O sea, puedo mi familia, todo, o sea, simplemente dejo todo y me voy. Las buenas noticias es que no es toda la historia. Es decir, eso es lo que pasó, pero eso no es todo lo que pasó. Vamos a estudiarlo en el Evangelio de Lucas y van a ver qué diferente se ve. Lucas está escribiéndole a gentiles que necesitan bastante más información como la necesitamos nosotros, pero les voy a decir por qué este relato de Lucas es maravilloso. Lucas nos va a revelar las 4 fases por las que toda persona que es llamada por Cristo atraviesa. En este momento, te des cuenta o no, tú estás en una de estas 4 fases. Fíjate, vamos a leerlo. Lucas 5, versículo 1, dice, un día estaba Jesús a orillas del lago de Genesaret. El lago de Genesaret es la manera gentil de llamarle al mar de Galilea, o sea, están hablando del mismo lugar. Y la gente lo apretujaba para escuchar el mensaje de Dios. Esa ya es una imagen totalmente diferente. Jesucristo no va pasando por ahí caminando y les dijo, síganme, ¿no? Mateo lo hace en resumen, pero lo que sucede es que Jesucristo está parado a la orilla del río, del lago. Hay una multitud de gente que está tratando de escuchar lo que Él está enseñando. Y entonces traten de ponerse en la imagen, ¿no? O sea, Él está predicando y la gente cada vez se junta más, no hay seguridad, ¿no? No hay un cordón, no hay gente empujando, no hay escenario. Entonces va haciéndose para atrás, a lo mejor mete un pie al agua y se da cuenta que ya está de espalda al río, ¿no? al lago. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Fíjense, el versículo 2 dice, entonces vio 2 barcas que los pescadores habían dejado en la playa mientras lavaban las redes. ¿Qué es lo que está sucediendo ahí? Miren, ahorita vamos a descubrir más adelante que ahí en ese lago se pesca de noche, ¿ok? Entonces ellos terminan la pesca muy temprano en la mañana y los pescadores lo que hacían es sacan las redes, entregan los pescados para que se los lleven a vender, colgaban las redes en postes de madera y entonces ya colgadas se ponían sus lentes oscuros, sacaban las chelas y empezaban a limpiar las redes, ¿no? Entonces se ponían a limpiar la red hasta que la red quedaba limpia, luego la dejaban secarse y cuando estaba seca la enrollaban, la guardaban y estaba lista para pescar al otro día. Entonces Jesucristo, fíjense, está enseñando, los pescadores están escuchando, Él está enseñando, ellos están trabajando, ¿no? Están poniendo atención. Entonces de repente se da cuenta que se hace hacia atrás y ya está en la orilla del lago, voltea y ve 2 barcas ahí, ¿ok? ¿Y qué hace? Versículo 3,
dice, subió a una de las barcas que pertenecía a Simón y le pidió que la alejara un poco de la orilla. Luego se sentó y enseñaba a la gente desde la barca. Entonces fíjense lo que está pasando ahí, ¿no? Jesucristo se sube a una barca y le va a pedir a Pedro que haga algo que obviamente es una inconveniencia, es una molestia para él, pero realmente no es para tanto, ¿no? O sea, le dice, oye, ¿podemos alejar tantito la barca de la orilla? Entonces Pedro como que ya lo estuvo escuchando, ¿no? Dice, bueno, pues ok, ¿no? Entonces deja de hacer lo que está haciendo, tiene que de alguna manera incomodarse para ayudarle, se sube a la barca, la aleja un poquito y Jesucristo empieza a enseñar. Pero tomen esto en cuenta. Ahora Pedro es una audiencia cautiva. No tiene más remedio que escuchar. Y no tiene otra cosa que hacer que estarlo viendo. Entonces Jesucristo desde la barca se pone a enseñar y pues Pedro está poniendo totalmente atención, ¿no? Cuando Jesucristo termina de enseñar, podía haberse detenido y decirle a Pedro, ¿qué te pareció el sermón? No, pues estaba muy bueno, entonces sígueme, ¿no? Pero eso no es lo que pasa. Fíjense lo que pasa, versículo 4. Cuando acabó de hablar, le dijo a Simón, lleva la barca hacia aguas más profundas y echen ahí las redes para pescar. Echen, se fijaron, está en plural, o sea que se subieron más de Pedro, ¿ok? Y esto es muy importante porque fíjense lo que le está pidiendo a Pedro. Le está pidiendo que haga algo que Pedro ha hecho cientos de veces, pero le está pidiendo que lo haga de una manera diferente. Ahorita vamos a ver por qué. Miren, hay varios problemas con esta petición de Jesucristo. Para empezar, acaban de terminar de limpiar las redes, ¿no? O sea, es un trabajo que ni es rápido ni es fácil. O sea, ahora sí ya lo está incomodando en serio. Le está diciendo, vete por las redes, vuélvelas a subir y nos vamos a ir a pescar. ¿Ok? Entonces, esto es una situación compleja, ¿verdad? Pero Pedro es una persona muy respetuosa. Sabe que Jesucristo es un rabí, ya escuchó un mensaje de él, lo acaba de oír predicar a lo mejor por 2 o 3 horas, ¿no? Entonces, con todas las ganas que tiene de decirle no, fíjese cómo le contesta. Empieza el versículo 5, dice, maestro, hemos estado trabajando duro toda la noche y no hemos pescado nada, le contestó Simón. Primero quiero que noten la palabra con la que se dirige a él. Acuérdense de eso, le dice maestro. En el lenguaje original es rabí. Entonces le dice, rabí, hemos estado trabajando duro toda la noche. ¿Por qué pescaban de noche? Miren, este lago le dicen mar de Galilea porque es muy grande, pero aparte porque es muy profundo. ¿Okay? Los peces normalmente están buscando el agua que está un poco más fría en ese lago. Entonces, de día están en lo más profundo y ellos pescan con redes, no es pesca de profundidad sino de superficie. Entonces en la noche se enfría la superficie, bajan bichos a la superficie y suben los peces y es cuando salen a pescar. ¿Okay? Entonces ellos llevan trabajando toda la noche y están a punto de irse con las manos vacías cuando Jesús le dice, quiero que vayamos a pescar ahorita, cuando no va a funcionar, cuando según tú, si lo intentamos de la forma en que te estoy diciendo, no vas a pescar nada. Es decir, le está diciendo, quiero que hagas algo que has venido haciendo muchas veces, pero ahora lo vas a hacer de una manera diferente como yo te voy a decir. No le está pidiendo todavía que deje a su familia, que deje su trabajo, que deje a sus amigos, ¿no? Le está diciendo, aunque no creas que lo que te estoy pidiendo va a funcionar, por favor, inténtalo, ¿no? Y este es el segundo problema que Pedro tiene con esta situación. Acuérdense que hay una multitud de gente viendo y todos los que están ahí saben que ahí se pesca de noche. Entonces, me imagino que por Pedro han de haber pasado varias cosas por su cabeza, ¿no? Este carpintero venido a maestro que me va a enseñar de pesca y encima de todo me va a poner a pescar aquí enfrente de todo el mundo, que van a empezar a pensar que estoy loco. ¿Saben qué? Muchas veces no nos damos cuenta. En este momento está en juego si Pedro va a aprender a confiar en Jesucristo o no. Le está pidiendo que haga algo que él piensa, está seguro, su experiencia le dice que no va a funcionar, le dice, confía en mí, vamos a pescar. Y gracias a Dios, ¿va? Fíjense cómo continuó el versículo 5, le dice, pero como tú me lo mandas, echaré las redes. O sea, le está diciendo, porque tú me lo dices, yo no porque creo que va a funcionar, no porque creo que es la mejor inversión de mi tiempo, no porque va a mejorar mi reputación, no porque la gente va a pensar que, ¡ay, qué buen! No, porque ya te escuché
y te has ganado el suficiente respeto de mi parte como para hacer lo que me estás pidiendo. Así que voy a echar las redes. Fíjense, esto es una de las cosas que necesitamos apreciar, especialmente si estás empezando, si tienes serias dudas. Date cuenta de lo que está en juego en la decisión de Pedro. Porque Pedro está convencido de que lo que le está pidiendo que haga no va a funcionar. Pero de eso va a depender que Pedro confíe en él o no. Piensen en esto, fíjense. La razón misma por la que tú y yo sabemos quién es Pedro es porque tomó la decisión de obedecer. Pedro no sabía lo que estaba en juego, no sabía lo que venía, no lo podía ver venir. Pero muchos de nosotros es exactamente el lugar en donde estamos hoy. Aunque vamos a regresar a esto en un momento, fíjate, muchos de nosotros estamos escuchando una pequeña voz de vez en cuando, sentimos así como un codazo en las costillas que no entendemos quién nos lo está dando, nos está llamando y no tienes idea de lo grande que puede ser a lo que te está llamando en este momento. ¿Ok? Pero bueno, Jesús le dice, vamos a echar las redes. Y entonces así lo hacen, dice el versículo 6, así lo hicieron y recogieron una cantidad tan grande de peces que las redes se les rompían. Fíjense que dice hicieron, no dice cuando por fin lo pensaron, cuando oraron al respecto, no, dice cuando lo hicieron, es cuando damos ese paso de fe, ese caminar un poquito hacia una dirección que pensamos que no va a funcionar, pero que Jesús nos está diciendo, quiero que lo hagas de esta manera. Y lo intentas, en ese momento es que se pueden abrir nuestros ojos a quién nos está llamando. Fíjense lo que continúa diciendo en el versículo 7. Dice, entonces llamaron por señas a sus compañeros de la otra barca para que los ayudaran. Ellos se acercaron y llenaron tanto las dos barcas que comenzaron a hundirse. Estos son barcos de pesca, son barcas de madera grandes y empiezan a subir tantos peces que el barco empieza a hundirse. Entonces se imaginan todo el mundo diciendo, ¿qué? Les voy a decir cuál es la naturaleza humana cuando Dios hace un milagro en donde nos da prosperidad como les está dando a ellos. La gente tiende a enfocarse en la prosperidad, ¿no? Cuando Jesucristo alimenta a 5,000 personas, la gente dice, queremos más pan, ¿no? En este caso, Pedro podía haber voltado a ver los peces y decir, papá, mira, tenemos peces para 3 meses, tenemos que inventar el refrigerador, porque mira, ya no tenemos que trabajar, ¿no? Pero eso no es lo que hace Pedro. ¿Se fijan lo que hace? Fíjense, esto es crucial, porque después de esta pesca milagrosa, algo en el corazón de Pedro se va a transformar. Fíjense en el versículo 8. Dice, al ver esto, Simón Pedro cayó de rodillas delante de Jesús y le dijo, apártate de mí, Señor, soy un pecador. ¿Se fijaron? O sea, Pedro no voltea a ver los peces, voltea a ver a Cristo, cae de rodillas. ¿Y se fijaron en el cambio? Antes era maestro, en este momento le dice, Señor, mi Señor. Por primera vez, Pedro puede ver claramente quién es Jesús y quién es Pedro. Mi Señor, soy un pecador. Cae de rodillas ante Él, ¿no? Y miren, dense cuenta que estas cosas suceden cuando damos ese paso de fe. Porque Pedro lo ha estado escuchando 2 o 3 horas y no lo había visto. Y de pronto lo ve. Y no es el único que lo ve. Fíjense lo que continúa el versículo 9. Dice, es que él y todos sus compañeros estaban asombrados ante la pesca que habían hecho, como también lo estaban Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran socios de Simón. De repente, dice, ya no se trata de los peces, ya no se trata del trabajo, ya no se trata de lo que opina la gente. En ese momento todos se están dando cuenta que están en presencia del Señor. Y Jesucristo una vez más nos muestra lo amoroso que es cuando nos lleva a través de un proceso como ese. Porque cuando todos caen de rodillas y dicen, mi Señor, Jesucristo nos dice, ya era hora, pues llevo 3 horas hablando y apenas se dan cuenta, ¿no? En ese momento simplemente, fíjense lo que les dice para terminar el versículo 10, no temas, desde ahora serás pescador de hombre, le dijo Jesús a Simón. Ese no temas es importantísimo. Dice, en este momento Jesús le está diciendo, Pedro, tengo un plan para ti.
Es totalmente diferente a lo que has venido haciendo. No tiene que ver con toda la experiencia que tienes, pero tengo un plan para ti. No tengas miedo. Tengo un futuro para ti que no te podía revelar antes porque no confiabas en mí. Si te lo hubieras revelado de golpe, no hubieras sabido si podías seguirme, pero en este momento te digo, tengo un plan maravilloso para ti. No tengas miedo, porque mi plan para ti es perfecto. Miren, lo que acaba de suceder es que la minúscula fe de Pedro acaba de intersectar con la fidelidad de Dios, que le revela la voluntad para su vida y le da poder para seguirlo. Y todo estaba en juego con esa simple decisión de ir a hacer algo que había hecho 1000 veces, pero hacerlo de la manera en que Jesucristo le estaba pidiendo que lo hiciera. Y entonces, ¿qué sucede? Dice, el versículo 11 dice, así que llevaron las barcas a tierra y dejándolo todo, siguieron a Jesús. Ahora sí, dejándolo todo, lo siguieron. Pero dan ganas de escribirle a Mateo y decirle, pues nos hubieras contado toda la historia, porque así ya la entendemos, ¿no? Pero así nada más de córrele y sígueme, suena bastante más complicado. Ahora fíjense, les decía que esta historia es maravillosa, porque hay 4 fases en ella, en la que cada uno de nosotros estamos en una en este momento. ¿Ok? Entonces vamos a analizarlas rápidamente. Fíjense, dice su programa, 4 fases del llamado a seguir a Jesús. La primera de ellas es la que yo le llamo siéntate y escucha. Y fíjense, cada una de estas fases viene con una invitación por parte de Jesucristo. La invitación cuando estás en la fase siéntate y escucha es recibe mi palabra. Ven y recibe mi palabra. Miren, les voy a decir por qué esto es tan importante que lo tengas clarito. Seguir a Cristo siempre empieza con recibir información. Siempre. Hay mucha gente que te quiere decir, no, tú síguelo. Tengo una pregunta, sin preguntas, tú síguelo. Si algún día estás en una iglesia, en una denominación, en un grupo pequeño, en donde la gente te dice, no hagas preguntas, tú nada más tienes que creer, no te salgas caminando, salte corriendo, ¿ok? Porque la fe cristiana está sustentada por la verdad, ¿ok? Y si alguien tiene miedo de cuestionar cosas, está mostrando los límites de su fe. Información. Esa es la fase 1. Entonces quiero que te des cuenta de una cosa. Tú a lo mejor estás sentado en esta sala porque alguien te invitó a desayunar y te engañó y te trajo aquí. A lo mejor te han estado molestando mucho con que vengas y por fin viniste, o a lo mejor estás aquí por convicción. Seas quien seas, si estás escuchando, ya estás en la fase 1. A lo mejor no era tu intención, pero ya estás en la fase 1. Y dense cuenta cómo Jesucristo fue a Pedro. Pedro empezó a escuchar la información porque Jesucristo fue y se paró al lado de él a predicarle a la multitud. Entonces, Jesucristo te busca y se encarga de que recibas información. Si estás en esa fase, que te vas a dar cuenta cuando veamos las otras, si no es que no estás en una más avanzada, ¿no? Pero si estás en esa, a lo mejor lo mejor que puedes hacer es simplemente regresar la semana que entra. Si estás escuchando esto en internet, es ver otro video, bajar otro MP3, seguir recibiendo información. Esa es la fase 1. ¿Ah? Entonces, recibir. La segunda fase es la fase préstame tu barca, ¿no? Entonces te voy a decir cuál es la invitación ahí de Cristo. Es la invitación a invertir tiempo en Él. Jesús te dice, invierte tiempo en mí. Esta va a ser una inconveniencia, va a ser un poco molesto. Es cuando Jesucristo le dice, oye, ¿podemos mover la barca tantito? ¿Me la prestas tantito? O sea, te saca un poquito de tu rutina, ¿verdad? Tienes que dejar a lo mejor lo que estás haciendo en ese momento, darle un poco de tiempo que no tenías planeado darle, pero que te va a convertir en una audiencia cautiva para Cristo. Entonces, ¿qué significa esa fase? Es cuando lo que Jesucristo te está diciendo es, tú tienes dudas en tu corazón, ¿no? Entonces, acércate más. Ve a un grupo pequeño, empieza a leer tu Biblia, haz un devocional, busca a quién hacerle preguntas. Miren, las preguntas son una cosa importantísima para nosotros aquí en Comunidad de Fe. La gente que viene y me dice, es que tengo muchas preguntas, le digo, ¿cuándo quieres que platiquemos? La razón por la que Karina y yo nos conectamos y empezamos a seguir a Cristo fue porque a la primera iglesia que una persona nos invitó,
Llegamos, era un grupo muy chiquito, era como un estudio bíblico como de 30, 40 personas, y nosotros estábamos ahí sentados todos, no entendíamos nada de lo que estaban hablando, pero de pronto, no me acuerdo si fuimos nosotros o alguien más como que dijeron, no, pero eso no puede ser así, y el pastor se detuvo y dijo, ¿por qué no? Entonces yo dije, ¿cómo? Sí, ¿cuál es tu pregunta? Pues yo opino esto, y vamos a verlo, y cada quien que alguien preguntaba, contestaba. Entonces yo le dije, oye, ¿entonces te podemos cuestionar? Dijo, las veces que quieras. Si tú no tienes la oportunidad de preguntar, ¿cómo se van a empezar a esclarecer tus dudas? Entonces, vas a tener que salirte un poquito del camino, pero es una inconveniencia menor. A lo mejor 1 hora a la semana, 10 minutos en la mañana. No te está pidiendo que cambies tu vida, que dejes a tus amigos, que rompas con tu novia. No te está pidiendo en este momento nada más que ven a recibir información más de cerquita en donde puedas empezar a aclarar tus dudas, ¿ok? Pero luego viene la fase 3, que es donde las cosas se empiezan a poner interesantes, ¿ok? Esta es la fase de llévame a pescar, ¿ok? Y te voy a decir cuál es la invitación, porque esta es la que más trabajo nos cuesta. La invitación es hazlo a mi manera. La fase número 3 es cuando Jesús te va a pedir que hagas algo, fíjate, que has venido haciendo desde hace mucho tiempo de la misma manera, nada más que te va a decir, ahora lo vamos a hacer a mi manera, ahora lo vamos a hacer un poquito diferente. Y fíjense, normalmente esto tiene que ver con una de 3 áreas: tus relaciones, tu trabajo, tu dinero. ¿Hay algo en tu vida, un área, alguna situación que hay en tu vida en este momento, que Jesús te va a empezar a tocar el corazón y te va a empezar a preguntar, a ver, esa relación que tienes, ¿tú crees que es apropiada? ¿Tú crees que es correcta? ¿O esa relación que tienes, la estás llevando como yo digo que la lleves? ¿Estás educando a tus hijos como yo te enseño a educarlos? ¿Estás tratando a tu pareja o a tus padres o a tus hermanos o a tus amigos? ¿Eres una luz en esa relación? O sea, te va a empezar a cuestionar una relación. O a lo mejor te va a hablar de tu trabajo o de tu escuela si eres estudiante. ¿Le estás dedicando lo que le deberías de dedicar? ¿Tu ética de trabajo es la correcta? O sea, ¿te daría orgullo contarle a la gente que te conoce en tu trabajo que eres cristiano? ¿O te daría vergüenza? O sea, ¿cómo manejas a tu empresa si eres empresario? ¿Cómo haces tu trabajo si eres empleado? O sea, va a empezar a cuestionarlo. O el uso de tu dinero. ¿Crees que te di el dinero simplemente para despilfarrarlo en lo que tú quieras? ¿Crees que eres lo suficientemente generoso con los recursos que yo te doy? ¿Estás administrándote y ahorrando? ¿Vives bien la vida desde el punto de vista de finanzas? Un área, ¿eh? Y miren, si me dices, ¿y cuál es? No te tengo ni que decir. Porque si tú estás en esta fase, fíjate, significa que has estado escuchando durante el suficiente tiempo como para que te mandara la fase 2, en donde empezaste a profundizar más en tu conocimiento de Cristo. Y entonces para ese momento tú estás orando o estás meditando y de repente tú mismo dices, híjole, tengo que conectar con, tengo que romper con tú. De tu corazón sale solito. Tú sabes exactamente a lo que me refiero. Y no es una voz audible. O sea, no va a estar en tu cuarto y de repente va a decir, trabaja mejor. No. Es una sensación que no sabes de dónde viene, pero que está sintonizada con algo que antes no estaba ahí. No, antes no te molestaba, pero ahora no te lo puedes sacar de la cabeza. Y tiene que ver con una de esas cosas, ¿eh? Esto no es un cambio en toda tu vida. O sea, no vas a sentir eso que te va a decir, maneja mejor tu dinero, cambia tus relaciones. No. Te va a empezar a molestar en una cosa, un área. Una situación en tu vida va a empezar a molestarte una y otra, pero has escuchado tanto que ya deberías de tener la suficiente confianza para tomar la decisión para que tu fe se intersecte con su voluntad y su poder, con su fidelidad. Porque eso es lo que está pasando, te está mostrando su voluntad para tu vida. Les voy a decir cuál es nuestro problema. Nuestro problema es que nosotros quisiéramos que Jesucristo nos enseñara a dónde nos va a llevar lo que nos está pidiendo, ¿no? O sea, a nosotros, ¿saben qué nos encantaría? Que en vez de simplemente decirle a Pedro, llévame a pescar, hubiera aparecido una pantalla, Jesucristo así en el aire, y le hubiera dicho, mira Pedro, si me llevas a pescar, quiero que veas esto, fíjate, ¿ves eso? Sí. Y Pedro iba a decir, ¿qué es eso? Es la Basílica de San Pedro. ¿La quién? La Basílica de San Pedro. ¿Quién es San Pedro? Tú eres San Pedro. Yo soy San Pedro, tú eres San Pedro.
¿Y eso qué significa? Dice, pues ¿sabes qué es eso? Tu tumba, Pedro. Ahí te van a enterrar. Y miles de millones de personas te van a ir a ver. Y mira por dentro, porque se ve precioso, fíjate. ¿Ves todo esto? Sí, ¿me llevas a pescar? Eso quisiéramos, ¿no? Que Dios bajara una pantalla y te enseñara el futuro, y te enseñara lo que va a ser tu ministerio, y cómo va a cambiar tu vida, y el éxito que vas a tener, y tu familia, y cómo todo va a ser maravilloso. Y entonces lo llevarías a pescar. Pero así no es como funciona. Lo que hace es decirte, quiero que hagas algo que has venido haciendo desde hace mucho tiempo, pero hoy lo vas a hacer a mi manera. Lo vas a hacer como yo te estoy pidiendo que lo hagas. Y como no sabes qué viene, tienes miedo. Te da miedo porque ha venido funcionando de alguna manera. A lo mejor tu seguridad proviene del dinero que tienes en la mano, o de la relación que tienes que no quieres soltar, o de la forma en que estás haciendo las cosas, y te tiemblan las rodillas. Y por eso Jesús dice, no temas, confía en mí. Pero esto es importantísimo, porque si tomas la decisión de obedecerle en eso que te está pidiendo, lo vas a ver en acción en tu vida. Y de pronto ya no va a ser acerca de la relación, o del dinero, o de qué piensan los demás. Vas a caer de rodillas frente a Él y lo vas a ver. Y le vas a decir, mi Señor, aléjate de mí porque soy un pecador. Lo hermoso de esto es que si lo haces una, y luego te piden otra área, y lo haces en la otra, y luego te piden la otra, en la otra, entonces llegas a la fase número 4, a la fase, deja tus redes. Cuando Jesucristo te hace esta simple invitación, sígueme. Cuando entonces, fíjate, lo has hecho tantas veces, lo has visto actuar en tu vida tantas veces, has visto lo que hace cuando lo obedeces, has visto cómo cambian las situaciones en tu vida, que llega un momento en que caes de rodillas y le dices, Señor, quiero entregarte mi vida, quiero que tu voluntad se haga en mi corazón, se haga en mi familia, se haga en mi matrimonio, se haga con mis hijos, se haga con mis amigos. Quiero todo que lo manejes tú, Señor. Porque muchos de nosotros saben qué tenemos que hacer. Tenemos que dejar de jugar un juego que muchos jugamos. Porque les voy a decir a qué jugamos. Jesucristo te dice, quiero que hagas esto. Y tú le dices, pues ahorita no hago esto, pero si quieres hago esto otro. Dice, no, quiero que hagas esto. Mira, hago 2 de estos, pero este todavía no. ¿No? Te cambio 2 por 1, es más 3, ¿no? Cuando a lo mejor estás en el momento en que Jesús te está diciendo, no, todo. Y en tu corazón sabes que te está llamando a seguirlo. Y sabes perfectamente lo que te está pidiendo hacer. Muchos de los que estamos aquí, estamos en la fase 3 y nos estamos aferrando a la fase 3. Cuando Jesucristo está diciendo, ya es momento, deja las redes, sígueme. Ahora, el punto, evidentemente, no es que tú simplemente identifiques en dónde estás. ¿Sabes cuál es el punto? Que contestes la pregunta, ¿y estoy dispuesto a dar el siguiente paso? Si Jesucristo me habla hoy y me dice, nada más súbete a la barca, ¿estoy dispuesto a hacerlo? Y si me dice, quiero que vayas a pescar en esta área de tu vida, ¿estás dispuesto a hacerlo? Date cuenta, tú no tienes idea ni podemos tener idea de qué está en juego. No sabemos a qué medida te va a utilizar, cómo se va a ver el futuro, pero te voy a decir lo que está en juego hoy. ¿Qué tan real es en tu vida? ¿Qué tan vivo está Jesucristo en tu corazón? Porque es dar estos pasos de obediencia lo que transforma tu experiencia de relación con Dios. Ojalá y tuviéramos grabados los montones de testimonios de gente con la que he hablado, tomando cafés, dando consejería, que lo que van a darme son testimonios y me dicen, no hombre, es que si pudiera expresarte las bendiciones que Dios me ha dado, de cómo todo se ha ido transformando. ¿Y saben qué es maravilloso? La gente que te dice, y mis circunstancias no han cambiado, pero ahora vivo en paz, vivo con fortaleza. O la gente que te dice, no, la verdad es que le doy gracias a Dios porque lo escuché,
Fíjense, estas son muy comunes, porque iba con un grupo de gente que iban todos viviendo en el mundo y yo empecé a oír la voz de Dios que me decía, no, 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 tú por acá, no, tú por acá. Y yo aferrado porque pues, iba con esta multitud y estábamos muy divertidos, pero él me decía, no, tú por acá, tú por acá. Y el día que dije, bueno, que yo por acá, y me cambié de dirección y de repente vi como todos estos hicieron un tiradero total de su vida y nada más dije, oh, de la que me salvé. Cuando empiezas a seguir esa voz, tu experiencia con Dios se transforma. Mi oración para todos los que estamos aquí, que empieces a poner atención a esa voz que tú sabes que te está hablando, por tenue que seas, y que la empieces a obedecer. Porque la gente que la ignora, ¿sabes qué sucede? Su corazón se endurece cada vez más y cada vez la escuchas menos. Te puedo asegurar una cosa: no te vas a arrepentir de obedecer, pero si no obedeces, te vas a pasar la vida preguntándote ¿qué hubiera hecho Dios en tu vida y a través de tu vida si le hubieras dicho que sí? Y no quiero eso para ninguno de nosotros. Quiero que llegue el momento en tu vida en donde lo escuches decirte, ahora sígueme, y que eso te llene de gozo y no de miedo. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por haber dejado registradas estas cosas, Señor, en más de una manera, de forma que las pudiéramos comprender. Te doy gracias por el valor que tú mismo le infundiste a Pedro a través de tu sermón, para que tomara esa decisión de seguirte y nos mostrara a todos el camino, Señor. Te pido para cada uno de nosotros, Señor, esa fortaleza, esa pequeña voz en nuestro corazón que nos empieza a acercar a ti, que nos empieza a hablar, que nos empieza a invitar. Que no la ignoremos, Señor, al revés. Danos la fuerza y la sabiduría para dar esos pequeños pasos de al principio que nos van a ayudar a cada vez dar pasos más grandes hasta que llegue el momento de tu hermosa invitación a seguirte con todo lo que somos. Gracias, Padre, por el privilegio de habernos invitado a ser parte de tu familia. Te amamos y queremos seguirte, Señor. Así es de que guíanos, por favor, te lo pedimos en el poderoso